Bueno, en este video vamos a hacer la resolución del examen final de septiembre. Vamos a empezar con el ejercicio 1. En el ejercicio 1 lo que les pedía en el punto A era definir qué era una proposición y una función proposicional. Y además indicar la diferencia entre los dos conceptos. Bueno, como vimos en la teoría, proposición es una expresión de la cual puede decirse o afirmarse que puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Acá dice falso, ¿sí? Y una función proposicional es una función proposicional p de x en la variable x, es una expresión donde el sujeto directo es x y especificando el valor de x, esto se convierte en una expresión que puede ser verdadera o falsa, ¿sí? Entonces, acá queda de manifiesto que la diferencia entre una proposición y una función proposicional es que las proposiciones son expresiones que son siempre o verdaderas o falsas, no ambas a la vez, y una función proposicional puede no llegar a tener un valor de verdad. Entonces, esa básicamente es la diferencia entre los dos conceptos, ¿sí? Después, en la parte B, les pide definir qué es un condicional y sus partes, ¿sí? Bueno, un condicional es una expresión de esta forma, donde P y Q son proposiciones. P es lo que se llama el antecedente y Q es el consecuente. Y el antecedente y el consecuente están unidos por el conectivo lógico que es el entonces, ¿sí? Bueno, después en la parte C del ejercicio 1 les dicen qué se puede decir acerca de las proposiciones componentes cuando se trata de un condicional. O sea, si P entonces Q es verdadero, ¿qué se puede decir acerca de P y Q? ¿Sí? Se puede decir que se puede afirmar algo acerca de la veracidad o falsedad de P o Q. Bueno, para contestar la pregunta, básicamente hay que tener en cuenta lo que es la tabla de verdad de P entonces Q. Entonces, si yo tengo P, Q y armo la tabla de verdad, acá tengo verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso, ¿sí? Por lo tanto, P entonces Q, la tabla de verdad es verdadero, falso, verdadero, verdadero. Entonces, para responder la pregunta, digamos, de qué se puede decir acerca de la verdad o falsedad de P o Q, si están determinadas, sabiendo que el condicional es verdadero, tengo que mirar la tabla de verdad. Entonces, ¿qué pasa si el condicional P entonces Q es verdadero? Estoy en la primera línea, en la tercera o en la cuarta. Pero en cualquiera de esos casos no está determinado, digamos, el valor de verdad de P y Q cambia. Si P entonces Q es verdadero y estoy en la primera línea, los dos son verdaderos. Pero también puede pasar que el condicional sea verdadero en la última línea y P y Q son falsos. Entonces no está determinado el valor de verdad de P y Q cuando el condicional P entonces Q es verdadero. En la tercera línea también el condicional P entonces Q es verdadero, pero el antecedente es falso y el consecuente es verdadero. ¿Está bien? Entonces va cambiando el valor de verdad de P y Q cuando P entonces Q es verdadero. Entonces en el inciso C no se puede determinar el valor de verdad de P y de Q. O sea, no queda determinado. Para algunos casos pueden ser los dos verdaderos, para otro caso pueden ser los dos falsos, o puede ser falso y puede ser verdadero. Pueden darse distintas posibilidades, entonces no está determinado. Bueno, vamos al ejercicio 2. En el ejercicio 2 les pedía primero que definan ángulo entre vectores. Entonces, si U y B son vectores, el ángulo es el menor ángulo formado entre U y B que cumple este rango, es decir, que está entre 0 y pi.
Esa era la definición de ángulo. Después en la parte B les pedía decir cómo hacer para determinar el ángulo de un vector. Bueno, básicamente lo que tenían que decir acá era que se usaban las dos definiciones de producto escalar que se conocen. Esta definición y esta otra definición. Entonces, como las dos definiciones coinciden, entonces de acá se despeja el ángulo, ¿sí? Entonces, si ustedes de acá despejan el ángulo, esto les queda arcoseno de U por B sobre norma de U por norma de B, donde, digamos, se pide o hay que pedir que el ángulo esté en el rango 0pi. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto es lo que tenían que contestar en el 2b. Bueno, después en el 2c les pide primeramente definir la proyección ortogonal de U sobre B. Entonces, básicamente lo que tienen que escribir es la fórmula. Eso es lo que yo les pedía. La proyección ortogonal de U sobre B es el producto escalar entre U y B dividido la norma de B al cuadrado por B. Si hacían alguna explicación de cuál es el significado geométrico de la proyección ortogonal, estaba bien también. Pero básicamente esto es lo que yo les estaba pidiendo. Y después se preguntaba qué pasa si U y B están en la misma recta. O sea, si U y B están en la misma recta, eso significa que los dos vectores son paralelos. Es decir, que U va a ser un múltiplo de B, donde alfa es un número real. ¿Sí? Entonces, entonces, en este caso, digamos, si ustedes se dan cuenta de esto, van a poder darse cuenta de cuál es la proyección ortogonal de U sobre B. Porque si yo aplico la fórmula, ¿esto quién es? U por B sobre la norma de B al cuadrado por B. Y ahora pongo en esta expresión quién es U. U es alfa por B dividido la norma de B al cuadrado por B. Y si acá empiezo a hacer las cuentas, esto me queda alfa. Acá voy a tener B por B, producto escalar de B por B es la norma de B al cuadrado. Y acá abajo tengo la norma de B al cuadrado, todo esto multiplicado por B. Entonces esto me queda alfa por B, pero alfa por B, por la suposición que hemos hecho, es U. Entonces la proyección ortogonal de U sobre B me da U cuando el vector U y B están posados sobre la misma recta. Y desde un punto de vista geométrico, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque si ustedes tienen la recta R que contiene al vector U y al vector B, desde el punto de vista geométrico, ¿qué significa la proyección ortogonal de U sobre B? Bueno, desde el punto de vista geométrico significa que yo estoy buscando sobre la recta que contiene al vector B un vector cuyo punto final es el que más próximo está al punto final del vector U. Pero como el vector U ya está sobre la recta R, el punto final del vector U también está sobre la recta R. Por lo tanto, el punto en la recta R que va a ser más próximo al punto final de U es el mismo punto final de U. Por eso la proyección ortogonal de U sobre B me devuelve el vector U. ¿Está bien? Pero digamos, podrían haber hecho cualquiera de los dos razonamientos. Este razonamiento y sobre todo el que tenía más validez era este. ¿Sí? Suponer que uno es múltiplo del otro porque los dos son paralelos. Y de ahí esta cuentita daba quién era la proyección ortogonal de U sobre B. ¿Sí? Bueno, después en el ejercicio 3A les pedían definir, dar la ecuación vectorial y paramétrica de una recta en el espacio. ¿Sí? Muchos hicieron la ecuación paramétrica y vectorial de una recta en el plano. Bueno, yo les pedía la ecuación
vectorial y paramétrica de una recta en el espacio. Entonces, ¿cómo es la ecuación? Bueno, para eso vamos a suponer sea R recta en el espacio, ¿sí? ¿Cuál es la definición vectorial? La definición vectorial es la colección de puntos X de coordenadas X y Z, tales que los puntos 0x se pueden describir como 0 P0, ya vamos a decir quién es P0, más alfa por D, ¿sí? Entonces esta es la ecuación vectorial de la recta que pasa por el punto P0 con dirección D, ¿sí? Esa es la ecuación vectorial. Y la ecuación paramétrica, ¿cuál era? Bueno, la ecuación paramétrica de R que pasa por P0 de coordenadas x0, y0, z0 con dirección D de coordenadas de 1, de 2 y de 3 se puede escribir de la siguiente forma. X y z va a ser x0 más lambda de 1 y 0 más lambda de 2, z0 más lambda de 3, donde lambda es el parámetro real que describe la ecuación paramétrica. Entonces estas eran las dos ecuaciones de recta que se les pedía. Entonces, por ejemplo, cuando hacían la ecuación paramétrica tenían que describir que era una recta que pasa por tal punto con tal dirección. Esa era la idea. Bueno, después, ¿qué más les pedía? Después, en la parte B, les pedía qué sistema había que plantear para estudiar la posición relativa de dos rectas en el espacio. Entonces, para eso, uno, ¿qué tiene que hacer? Más o menos lo mismo que les decía recién, describir quiénes son las dos rectas. Entonces, pongo R1, una recta, ¿sí? Esta puede ser x0, y0, z0. Acá vamos a poner lambda de 1, lambda de 2, lambda de 3. Y la recta R2, x, y, z. Vamos a poner acá x0', y0', z0', lambda de 1', lambda de 2', lambda de 3'. Acá déjenme ponerle mu en lugar de lambda porque estoy describiendo dos rectas distintas. Acá lambda y mu son parámetros reales, ¿sí? Entonces, esas son dos rectas en el espacio. Entonces, si yo quiero estudiar la posición relativa de dos rectas en el espacio, tengo que ver si comparten puntos o no. Y ver si comparten puntos o no es igualar componente a componente. Entonces, yo lo que ustedes tenían que plantear acá es igualar componente a componentes. Entonces, si igualo componente a componente, ¿qué me queda? La primera componente de acá con la primera componente de acá. X0 más lambda de 1 igual a x0' más mu de 1'. Segunda componente de acá con segunda componente de acá. Y0 más lambda de 2 igual a y0' más mu de 2'. Y tercera componente de acá con tercera componente de acá. O sea, z0 más lambda de 3 igual a z0' más mu de 3'. Entonces acá ya queda más o menos armado cuál es el sistema
que van a tener que plantear si quieren estudiar la posición relativa entre R1 y R2. Entonces acá se puede hacer un poco más prolijo y de acá uno lo que puede hacer es dejar las variables de un lado y los números del otro, porque acá se va viendo que las variables van a ser los parámetros de las rectas. Entonces, si yo paso lo que tiene mu para acá y paso x0 y 0, z0 para este otro lado, me queda lambda de 1 menos mu de 1' igual x0' menos x0. La segunda ecuación que me va a quedar lambda de 2 menos mu de 2' igual y0' menos y0. Y la última, si paso para acá, que me va a quedar lambda de 3 menos mu de 3' igual z0' menos z0. Entonces este es un sistema de tamaño 3, porque tengo 3 ecuaciones, por 2, porque tengo 2 incógnitas. Acá las incógnitas son lambda y mu. Entonces, este es el sistema que tenían que plantear si ustedes querían estudiar la posición relativa entre estas dos rectas en el espacio, ¿sí? Y después, en la parte C del ejercicio 3, les pide decir cuáles son todas las posibles posiciones relativas de dos rectas en el plano y en el espacio. Bueno, en el plano, ¿qué puede pasar? Pueden tener dos rectas que se intersecan en un punto, pueden tener dos rectas paralelas coincidentes, o sea, la misma recta, y dos rectas paralelas no coincidentes. ¿Cuál es la situación en el espacio? Bueno, más o menos la misma, salvo que va a aparecer una diferencia porque aparece una dimensión más. Pueden ser paralelas coincidentes, pueden ser paralelas no coincidentes, se pueden intersecar en un punto. Esto es lo mismo que en el caso del plano, pero al aparecer una dimensión más, también puede pasar que las dos rectas se cruzan, ¿sí? Entonces, en esta situación, que las rectas se crucen o alabeadas, también como se dice, son dos rectas que no son ni paralelas ni se van a intersecar en ningún punto, simplemente se cruzan. Entonces esto es lo que esperaba que contestaran. Y después, finalmente, en el ejercicio 4, les pide primero definir qué es lo que es el proceso de eliminación gaussiana. Bueno, el proceso de eliminación gaussiana no es otra cosa que aplicar las operaciones elementales de filas o renglones para transformar la matriz A en otra matriz equivalente que va a quedar en forma escalonada, ¿sí? Entonces, esto es lo que ustedes tenían que decir en cuanto a la eliminación gaussiana. ¿Cuál es la utilidad? No se las preguntaba, pero bueno, también no está de más decirla. Esto de la eliminación gaussiana permite resolver sistemas lineales de ecuaciones mediante lo que es la sustitución para atrás. Y después les pedí en la parte B decir en qué consiste el proceso de Gauss-Jordan. Bueno, el proceso de Gauss-Jordan también consiste en aplicar las operaciones elementales de fila o renglones para transformar la matriz A en otra matriz equivalente, pero esta vez que quede en forma escalonada reducida, ¿sí? ¿Cuál es la utilidad? También se preguntaba cuando m es igual a n, o sea, cuando la matriz es cuadrada. Bueno, las utilidades pueden ser dos. Puede ser encontrar la inversa y también puede ser de resolver sistemas lineales de ecuaciones, así como la eliminación gaussiana. De hecho, es más fácil porque cuando uno aplica Gauss-Jordan, el sistema equivalente ya queda el despeje directo. Acá hay que hacer sustitución para atrás. En el caso de Gauss-Jordan quedan despejadas las variables. O sea, es más útil aún Gauss-Jordan que eliminación gaussiana para encontrar solución de sistemas. Y después les preguntaba qué pasa si uno le aplica el proceso de Gauss-Jordan a una matriz cuadrada, ¿sí? ¿Qué matriz devuelve? O sea, básicamente les preguntaba, ¿cuándo m es igual a n, ¿qué devuelve Gauss-Jordan
que devuelve en Gauss-Jordan aplicado a la matriz A. Bueno, fíjense, hay que razonar un poco, o acordarse, mejor dicho, de qué se trata el proceso de Gauss-Jordan. El proceso de Gauss-Jordan en una matriz cuadrada la va a transformar en una matriz escalonada reducida. ¿Qué es una matriz escalonada reducida? Es una matriz que va a estar en forma escalonada, pero además, si me paro en las entradas principales y uno mira verticalmente hacia arriba y hacia abajo, van a haber ceros. Entonces, pensemos con una matriz de 3×3. Si está en forma escalonada, miro la primera entrada distinta de 0, son 1. Si miro para abajo y para arriba, son todos ceros. O sea, acá aparece 0, 0. Si miro la primera entrada distinta de 0 acá, y miro verticalmente para arriba y para abajo, tengo 0 y 0. Y si miro la primera entrada distinta de 0 acá, que es 1, por estar en forma escalonada, y si además pido que esté en forma escalonada reducida, hay ceros verticalmente. O sea, siempre va a devolver la matriz identidad. O sea, lo que va a devolver es la matriz identidad de n por n. Entonces, básicamente, eso es lo que ustedes tenían que contestar, ¿sí? De que lo que devuelve el proceso de Gauss-Jordan sobre una matriz A va a transformarle la matriz identidad de n por n. Muchos contestaron devuelve la matriz inversa. No, en realidad Gauss-Jordan ayuda, es un proceso que ayuda a encontrar la inversa. Pero si lo aplico directamente sobre una matriz A, no devuelve la matriz inversa. La matriz equivalente a la matriz A va a ser la matriz identidad de n por n.